Estamos con Cristian Urbina. Así es. El mismo de siempre, no cambia. Lo vemos bien tipo con ese corte que anda. Así es un corte típico. Siempre me ha gustado este corte en que yo digo, yo quiero un corte para hallar mujer, digo yo, para hallar novia, digo. Pero digo yo, sea como sea, me haga el corte, por ahí no puede haber novia. Lo que puede haber novia es tener labia, como hablarle a una persona, o cómo ganármela y todo eso, y no está fácil. O esperar que llegue ella sola, en vez del Mira, tiempo. hay inditos que ni le hablan a una muchacha. Ni hablan, ni movieron la boca cuando acuerdas que les llega a jugar una jeta. Terrible, no sé cómo hacen, digo yo, será que andan alguna papada o qué era. Qué suerte tienen los que no se bañan, dicen Sí, otros. ahí dicen algunos, entre comillas, y puede ser muy cierto. Y hay otro dicho que dice que el mono más feo se come la mejor manzana. De nada sirve ser guapo, digo, en veces, porque gente que no tiene la capacidad, y hay un dicho que dice, el mono más feo se come la mejor manzana, y es cierto. Lo vi en una entrevista con el amigo Azael, Azael 07. 007. Sí, me hizo una pregunta porque yo cometí un error en el canal de Rine por decir, tengo que meter la super recarga en el celular. Ajá. Yo dije, me la tienen que meter y tengo que meterla. Así. Pero usted se refería a la recarga. A la recarga, correctamente. Ah. Yo me refería a que tengo que meter la recarga en los dos celulares, tanto en el iPhone como también en el Huawei, cuando yo esté en El Salvador. Pero yo dije, me la van a meter y yo no la voy a meter. Entonces es una frase que al final algunos que son carnales la entienden mal y piensan mal, porque piensan morbosamente. Y hay otros que no van a decir, fue que el hermano se equivocó, era la recarga, que tiene que meterle la recarga al celular, a los dos, al iPhone y al Huawei. O sea que usted no especificó bien, usted solo dijo me la tienen que meter y yo meterla. Exactamente. Pero no dijo la recarga. No dijo la recarga. Sí, porque Ahí está el clavo serio. estuvimos viendo esa entrevista y los comentarios ahí, pues donde decían, ajá, ¿y qué pasó con Cristian? ¿Cómo que tiene que meterla, que tienen que metérsela? Pero, bueno, ya está aclarando usted Estamos aclarando que fue la yo recarga. tuve una equivocación y pido perdón porque cualquiera la puede tener, amigo. Cualquiera puede tener un error y puede decir una palabra Maldicha. maldicha que no es la correcta. Y es cierto, así lo dije y no supe que había metido ese error, como aquel error de aquella palabra de inglés. Ajá. Que en vez de decir mamá, dije momo. Otros dicen que me están corrigiendo que en otro lapso de la clase de inglés, en vez de decir mamá, momo, en vez de decir momo, yo dije mamámela. Y se escucha feo en esa palabra. Mamámela. Sí, mamámela. En vez de yo decir la palabra correcta, que es mother, que la palabra mamá en inglés significa mother. Vine y dije momo y en otra dije mamámela. Se escuchó feo la palabra, pero yo no sabía que había cometido el error hasta que después alguien me corrigió. Pero yo me imagino que usted lo dijo así, sin pensar, pues. Pues sí, pues uno en vez puede estar en una plática con alguien, o puedes estar en una plática tú en YouTube y no supiste a qué hora se te sacó una palabra que no era la correcta. Cristian, Y después otro te corrige y échate ver. Una vez yo cometí un error en un canal de un amigo que ya no estamos con él. Vengo y digo yo, a mí no me vengas a hablar del evangelio. Eso babosada no me la hables. Así. Entonces después vino un católico y me dijo, Cristian, te voy a corregir algo. ¿Qué me vas a corregir? Le digo, fíjate que tú dijiste que no te hablaran del evangelio, que no te hablaran de esa papada. Trataste lo de Dios empapada. Trataste lo de Dios empapada, man. Trataste el evangelio, que es la palabra de Dios, empapada. Ahí cometiste un grave error. Le digo, tienes razón, le digo. pero usted Y yo reconocí que cometí pero ese usted error. sí sabía lo que es el evangelio. Pues yo sé que sí significa buenas nuevas de salvación. Y cometí ese error con ir a tratar de papada a lo que es evangelio. El evangelio. Sí, entonces
Tú dijiste que no te la dan de los evangélicos y que no te dan del evangelio que era papada. No, las cosas no van así. Tal vez puede ser papada uno mismo, pero menos lo de Dios, menos la palabra de Dios, menos lo que es evangelio. Evangelio son los 4 evangelios, son los 4 libros, que es Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y tú te gusta hablar y trataste de papada a lo que es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Predicar la palabra de Dios, buenas nuevas de salvación. Sí, porque el evangelio ya es lo que es, el que a veces cambia es el ser humano, ¿va? Exactamente. Y ahí yo tuve un error. Entonces yo reconocí y me reconcilié y pedí perdón y no sabía que había cometido ese tremendo fallón ahí también. Sí, entonces uno empieza a cometer errores terribles. Pero lo importante, Cristian, y cualquiera los puede cometer. Sí, lo importante es uno aceptar los errores. Sí, porque fíjate que hay varias alabanzas de cantantes evangélicos que están mal cantadas y están mal dichas. Por ejemplo, hay uno de aquí de Nicaragua que se llama Eddie Lago. No es que lo quiero criticar ni nada, pero sí yo sé que si el hombre lee Eclesiastés 7:20, se va a dar cuenta que la Biblia no dice como la canta él. La Biblia dice diferente, y él tiene que examinar las alabanzas, porque dice que haciendo el mal que nunca peque, y no es así, es haciendo el bien que nunca peque. Y yo se lo puedo rectificar. Si él tiene llamada conmigo, lo podemos ir a la Biblia con Eddie Lago, el de Nicaragua, y rectificar que en esa alabanza tuvo una equivocación. ¿Entendiste? Porque él dice haciendo el mal que nunca peque, y es haciendo el bien que nunca peque, y así lo dice ahí. Correcto. Sí, como usted lo dijo anteriormente, cualquiera puede cometer su error, pues. Sí, porque ahí está la otra alabanza que cantan los buceros de Cristo. Por una senda estrecha anduve yo. Y si lo ponemos a analizar, ¿quién es la senda estrecha? Cristo. Entonces, si la senda estrecha es Cristo, y dice la alabanza, por una senda estrecha anduve yo, quiere decir que este infeliz anduvo y se apartó de la senda estrecha, el cual es Cristo. Entonces está mal cantada. Tiene que ir por una senda ancha, anduve yo, y de repente allí encontré al Salvador. Es como aquella que cantan hay una senda. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que Cristo me atrasó. Dios nunca lo atrasaba a uno, jamás. En aquel camino que me encontré con Cristo, tienen que decir así. Cristian, ¿desde qué edad usted se entregó a Cristo? Tenía 15 años cuando yo conocí la doctrina de los testigos de Jehová, pero no me empapé mucho porque el señor que me visitaba del lado de Punta Rieles, que ya murió, de los testigos de Jehová, solo fue como 2 o 2 veces lo que fue, y el señor creo que cayó grave o cayó enfermo y se murió rotundamente, y no siguió dándome más clases de los testigos de Jehová. De ahí yo viajé, de ahí mi abuela me dejó unos días en Chichihuite, me entregué a Cristo por primera vez a los evangélicos protestantes del protestantismo. Llegué como a los 16 años, 16, pero no, en eso no pude bautizarme. Viajé a la ciudad Puerto de la Ceiba, de ahí estuve, me desconcentré, me desquerralé y me fui al mundial otra vuelta. A los 17, vuelvo otra vuelta al camino de Dios en la iglesia de Dios de Chichihuite. Me reconcilio cuando estaba pastoreando el pastor Roberto Molina, el pastor Elgar Reyes Hernández era el que me iba a dar la clase para bautizarme. Pero yo solo recibí una charla cuando mi abuela vino de Ceiba a traerme a mí, porque yo no era de mi mera bisabuela, sino que era de mi mera abuela. La que a mí me crió fue una abuela, no fue mi madre, originalmente no me crió. Mi madre sí me atendió hasta cierto punto, porque ella tuvo que irse a la Ceiba a trabajar para poderlos dar algo, ¿verdad?
Y mi abuela era la que miraba cómo hacía también, porque ella yo quedé en brazos de mi abuela, mi hermana y yo. Entonces, y el otro hermano mío quedó en brazos de una bisabuela, de la que yo estuve un tiempo también viviendo con ella, en la casa de ella. Ella me tuvo allí como hijo, por mientras mi abuela me venía a traer de la propia mamá de ella, que era bisabuela mía. Entonces, cuando me vinieron a traer a mí, a los 17 años, me fui para Ceiba con mi abuela, con la que me vino a traer, con la que yo me crié. Y puesto en Ceiba me bauticé en la iglesia Nueva Jerusalén de Cristo. ¿A los 17 años? Germán Espinal, a los 17 años. Por eso es que yo a muchos les desmiento. Y dicen, no, tu padre espiritual fue Santiago Zúñiga. No, señores. Mi padre espiritual, quien me instruyó, fueron 3 personas o 4 personas. Una, 2 días que voy a tomar en cuenta de los testigos de Jehová, que fue el señor que ya murió. 2, fue el pastor Pedro López de Iglesia Unidas en Cristo. 3, fue el pastor llamado Roberto Molina. Y 4, que fue el hermano pastor, fue el padre espiritual de la clase del bautismo de la Iglesia de Dios, Elgar. Y nuevamente 5, que ya tomó posición lo que fue el pastor Germán Espinal, para darme la última clase, para bajarme a las aguas bautismales. Él es pastor, Germán Espinal es pastor de la Iglesia Nueva Jerusalén de Cristo en la Ceiba, Colonia Pisati, que ahora ya es apóstol. Entonces, por medio de él fui yo bautizado. A los 18 años yo conocí la doctrina de los adventistas, de los grandes, no de los reformas, de los que guardan el sábado, de los que comen carne, pero la única carne que no comen es la de cerdo y el café. De ahí las demás carnes la comen. La única carne que no comen los adventistas, la grande que no comen, la única carne que no comen es la de cerdo y el café. Entonces, ya la reforma solo come otras cosas. Totalmente falso que Santiago Zúñiga fue su padrino. Totalmente falso. Después de que me vine de Ceiba, fui bautizado por segunda vez, otra vuelta en agua, en la iglesia adventista. Pero no me pareció mucho la doctrina de los adventistas y me tuve que salir. Y ahora me he quedado siempre ya con la protestante y sigo allí. Y yo digo, y aunque vengan muchas maestros en Biblia, como sea, católicos, como les llamen, mormones, como les llamen, yo creo que engañarme no me van a engañar, porque ya conocí esta doctrina, ya, así de sencillo. Ya está preparado, Cristian Sí, Urbina. y ya estoy preparado y me quedo y me muero diciendo, soy protestante y de aquí nadie me saca.